para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Hemos llegado, hermanas y hermanos, al capítulo 8. Ya llevamos varios meses que estamos en esta hermosa carta a los hebreos. Hebreos capítulo 8, búsquenlo. Y mientras usted busca esa hermosa carta, también vamos a dar la bienvenida a los hermanos que están en El Salvador, en San Miguel, allá en Academia de Jesucristo. Se unen con nosotros todos los domingos. Allá está mi hermano Elías. Está mi mamá, está mi cuñada, están mis sobrinos, sobrinas, mis tíos, tías, amigos y amigas que se reúnen y por estas plataformas digitales hoy podemos unirnos. Allá en Nicaragua también tenemos a nuestro hermano Cuellar, en Colombia, nuestra hermana Mercy que siempre se conecta. Así es que hasta lo último de la tierra nos unimos. Vamos a Hebreos capítulo 8, ahí estaremos juntos. Vamos a ver desde el versículo 7 al 13. El domingo pasado, hermanas y hermanos, si usted estuvo aquí, estuvimos viendo Mejor Pacto y estuvimos aprendiendo los primeros versículos. Hoy nos vamos a enfocar en ese nuevo pacto con Israel. Quiero aclarar algunas cosas para que entendamos que el nuevo pacto no se hizo con los gentiles, no se hizo con la iglesia, se hizo con el mismo pueblo con el que se hicieron todos los pactos en el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante saberlo, aquí el texto lo dice. ¿Encontró Hebreos? Capítulo 8, versículo 7 en adelante. Vamos juntos. Vamos a leer hasta el versículo 13. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos misericordia. Te ruego, Señor, que me des esa precisión para exponer tu palabra. Te suplico también que nos des la humildad para recibirla y la valentía, Señor, para ponerla en práctica. Gracias te damos por Jesús, que hizo posible, Padre amado, que hoy podamos nosotros decirte Abba, papá. En esta comunión, Señor, que estamos, también te pido por el pueblo de Israel, al que tú, Señor, nos has ordenado que oremos por esa paz dentro de los muros de Jerusalén. Ayúdalo, Señor,
a que conozcan a Cristo, para que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Dice una frase: Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Dice que la mayoría de nosotros hemos escuchado esa frase: Dios quita lo bueno para dar lo mejor. Dios quita lo bueno para dar lo mejor. La carta, hermanas y hermanos, que estamos estudiando en este servicio de las 11 es una carta maravillosa. Es una carta escrita a un grupo de judíos cristianos en una época crucial, tiempo de sufrimiento, de persecución, de muerte. Un grupo de hermanos que estaba luchando en esa época que se escribió la carta. Se le manda este escrito para animarlos y se le presenta a Cristo como el superior a todo. La supremacía de Jesús, ese es el tema general de la carta. Que Jesús es superior a todo lo que existe, que Jesús es el mismo Dios hecho hombre que vino a la tierra, y que todos los rituales que los judíos practicaban en el templo ya habían terminado con la llegada de Jesús. Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el gran profeta, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Ya todas aquellas prácticas ya no eran necesarias. Pero había un grupo de judaizantes, judíos ortodoxos, que iban por ahí confundiendo a los hermanos y les ofrecían a cambio de que practicaran todos esos rituales, que no los iban a perseguir y que iban a dejar de sufrir. Y por causa de esa confusión, algunos hermanos se estaban apartando de la fe. Y por eso es necesario que se escribiera esta carta para exhortar a aquellos hermanos que habían emprendido aquel camino de seguir a Jesús, que no se movieran. Y por eso es que Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces se les invitó a los hermanos a que no quitaran la mirada de Jesús. Y en el capítulo 11 habla de esos hombres que perseveraron y mujeres hasta el final, porque se mantuvieron viendo al Mesías, la fe inquebrantable de ellos. No son superhéroes como muchas personas los tildan ahora, son hombres comunes y corrientes como nosotros, pecadores hasta la médula, que recibieron gracia y fueron preservados por la misma gracia, hermanas y hermanos, y terminaron su carrera. Por eso es que se habla en el capítulo 12, ¿verdad? Por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe David, por la fe Gedeón. Porque el propósito de la carta es enfocarnos, llevarnos a Cristo, la fe en Cristo. Esa es la fe que perdura, esa es la fe verdadera, esa es la fe que vence el mundo, la fe en Cristo. De ahí cualquier otra fe, fe en la filosofía, fe en cosas del hombre, está sentenciado a perecer. Sin embargo, a los judíos hasta el día de hoy todavía siguen peleando. Hay un buen grupo de hermanos judíos que se han convertido. Pero a los judíos parece que les pasó lo que le pasó a aquel niño. Se cuenta de un niño que encontró un recipiente lleno de dulces. Y aquel niño dicen que corrió y metió la mano en aquel recipiente lleno de dulces porque se quería quedar con todos los dulces. El problema fue que cuando el niño atrapó todos los dulces y cuando quiso sacar la mano del recipiente no pudo porque el puño no lo dejaba. El papá, viendo aquella situación, se acercó al niño con mejores dulces y el niño estaba llorando, estaba desesperado porque se sentía incómodo con aquella situación.
y aquel recipiente que tenía en la mano. El papá se acerca al niño, trae unos dulces y le dice: hijo, ¿sí? Mira estos dulces. Son mejores que los que tenés en la mano. Habías de probarlos. El niño pensó por un momento y cuando soltó los dulces pudo sacar la mano y quedó liberado. Algo así, hermanas y hermanos, les ha pasado a los judíos que han quedado atrapados con lo que es la ley mosaica, con el antiguo pacto. Aún todavía ellos siguen batallando, siguen pensando que pueden ser justificados. El apóstol Pablo, a la carta a los Romanos, en el capítulo 10, dice que ellos despreciaron la fe que es o la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, y prefirieron practicar los mandamientos, luchar por guardar la ley de Dios dada en este pacto, en el antiguo pacto, el pacto de obras que se hizo en el Sinaí, que Dios le dio a Moisés y para todo el pueblo. Dice que el apóstol Pablo dice que la abandonaron y luego tomaron su propio camino, tratando la manera de obtener su propia justicia por las obras de la ley. Y ahí están todavía batallando hasta el día de hoy, hermanas y hermanos. Muchos judíos rechazan a Cristo. Vamos al texto que nosotros leímos. Vamos a ver esta temática del nuevo pacto. El domingo pasado aprendimos que la palabra pacto en el idioma hebreo es la palabra verí, y que significa convenio, acuerdos, tratados, arreglos entre dos personas o dos reyes o dos naciones con fines de beneficiarse mutuamente. Y la palabra pacto en el Nuevo Testamento es diaseque, contrato, testamento. Y aquí aparece esta palabra. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 6. Ahí estuvimos viendo esta parte. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Decía el domingo pasado que Moisés se ve como un mediador del antiguo pacto. Un mediador es que está entre Dios y el hombre. Ahora aquí el escritor a los Hebreos dice que Jesús es el mediador. Y lo explica, dice que es el mejor pacto. Este es el pacto, hermanas y hermanos, el pacto de gracia. Este es el pacto soberano de Dios. Es un pacto soberano donde ahora es por fe, es por gracia la salvación, el cambio de vida, y todas las bendiciones, todas las promesas de Dios se reciben al creer en la persona de Jesús. En el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, se le demanda, se le pide obras al pueblo. Mateo capítulo 26, hablando Jesús, versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ve a dónde apunta este pacto. Hermanas y hermanos, Jesús es el autor del nuevo pacto con Israel. Eso nadie lo puede quitar. Y aquí está el punto. Si Israel rechaza a Jesús, entonces no puede gozar del nuevo pacto. Porque este nuevo pacto está firmado con la sangre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto es algo que está en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. El escritor a los Hebreos, como este es un pueblo judío conocedor del Antiguo Testamento y de las prácticas que Dios le dio al pueblo de Israel,
Le está explicando de la falla del pueblo. Dios no falló, pero en el pacto que se hizo en el Antiguo Testamento, el pueblo se comprometió a obedecer a Dios, y eso significaba que tenían que morir. Vamos a Éxodo capítulo 24, versículo 3, para que entremos en contexto y miremos todo. Hermanas y hermanos, según el texto de Hebreos capítulo 8, versículo 8 y 9, Israel no cumplió su parte del pacto. Mire lo que dice Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7 de Éxodo 24 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso fue lo que respondió el pueblo. Pensaron que era algo sencillo el cumplir todos los mandamientos, porque Moisés describe toda la demanda en los 10 mandamientos, que están resumidos, pero son 613 mandamientos que se explican por todo Deuteronomio. La demanda que Dios presenta al pueblo, y el pueblo de Israel gritaron a una voz y dijeron: lo haremos, cumpliremos nuestra parte. Versículo 8 de Éxodo 24 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Habían matado unos animales, habían hecho unos sacrificios para que el convenio quedara establecido. Y al tirar la sangre sobre el pueblo, estaba diciendo: bueno, si ustedes fallan, van a morir. Esto es impresionante, dice el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Una hojita más adelante, Éxodo capítulo 34, versículo 27, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 34, versículo 27. Hermanas y hermanos, quiere decir que los mandamientos son las palabras, la demanda, lo que Dios esperaba que el pueblo cumpliera. Por esto se le conoce un pacto de obras. Un punto muy importante: los mandamientos, la ley, la Torá, nomos en el griego, que significan las instrucciones de Dios para su pueblo, nunca fue dada para que el pueblo, al cumplirla, lograra la salvación. No, la ley no fue dada para que el hombre se salve, sino para que el hombre conozca qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que Dios espera del hombre. Y el hombre pueda conocer también por medio de la ley el carácter de Dios, la santidad de Dios, la sabiduría de nuestro Dios, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de nuestro Dios. El amor, la bondad, todo el carácter del Señor en la ley se revela. Son las instrucciones de Dios para su pueblo. Pero nunca tenía el fin la ley que el pueblo la cumpliera para ser salvo de la condena eterna, sino para llevarlos también a Cristo. Ellos, al darse cuenta que no iban a poder cumplirla, ellos tenían que clamar y decir: necesitamos el Mesías que se prometió en Génesis 3:15, que viene de la simiente de la mujer. Necesitamos al Mesías para que nos salve. Ese era el propósito de la ley. Romanos dice que el fin de la ley es Cristo, y que la ley vino a ser nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro. Nos vino a instruir. Nos revela el carácter de Dios, su pureza, su santidad, pero también nuestra bajeza. Nos deja ver que somos pecadores hasta la médula. Y al ser pecadores también somos merecedores del castigo eterno y estamos bajo la ira de Dios por ser hombres y mujeres que hemos quebrantado la ley de nuestro Padre Celestial. La pregunta surge: acabamos de leer el Antiguo Pacto.
quien falló con lo acordado en el pacto que se hizo en Éxodo. Bueno, lo vemos en la Biblia, Éxodo 32, versículo 8, dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho a Israel: estos son tus dioses, con D minúscula, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. ¿Era justo el juicio? ¿Era justo que Dios los fulminara, que Dios los terminara? Sí, era justicia, porque ellos habían hecho un acuerdo con Dios, se habían comprometido, habían gritado, la sangre de aquellos animales había caído sobre ellos. Pero no habían pasado ni 40 días cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos para traerle las instrucciones del pueblo, cuando el pueblo ya había caído en idolatría. Es terrible la naturaleza de nosotros. Hermanas y hermanos, según lo acordado en el pacto, Israel tenía que morir. Deuteronomio capítulo 29, versículo 24 dice: mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Este es uno de los atributos de nuestro Dios que, como dicen algunos hermanos, vea, como que le da alergia. Inclusive a los evangélicos, seguidores de Jesús, hay personas que rechazan este atributo de la ira de nuestro Dios. No digamos el incrédulo cuando escucha que Dios está irado contra el impío todos los días, de acuerdo al Salmo 7:11, se sacude y nos gritan: pero ¿cómo puedes presentar a ese Dios tan feroz? Bueno, de hecho, salmistas, cantantes que se llaman cristianos han dicho que el Dios del Antiguo Testamento se ve como más feroz, más cruel, más duro, y por eso dicen ellos les gusta el Dios que aparece en el Nuevo Testamento. Pero no han leído la carta a los Hebreos, que capítulo 10 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No han leído Apocalipsis, no han leído a Jesús, que dice que el incrédulo irá al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿No han leído ahí que dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna? Juan 3:36. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es que va a venir, está. Tiempo presente. Pero ahí está Juan 3:16. Un texto muy distorsionado que muchas personas no entienden qué es lo que quiere decir. En el contexto de Juan 3, Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo, que religioso, principal entre los fariseos, maestro de Israel, conocedor de las Escrituras, pero condenado. Y va y busca a Jesús de noche y tienen una conversación. Posteriormente se dice que se convirtió. Nicodemo se convirtió, porque lo vemos en el capítulo 7 defendiendo a Jesús. Luego lo vemos también buscando el cuerpo para llevarlo a la tumba, para ponerle perfume. Penetró la palabra, pero en ese contexto Jesús le dice a Nicodemo, porque él se quedó sorprendido, dice: ¿cómo puede ser un hombre viejo entrar por segunda vez al vientre de la madre? Y en esa parte Jesús le dijo: no te maravilles que te dice que es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere. Sientes, puedes ver, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace de nuevo. Más adelante Jesús le dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él confíe sea salvo. Y ahí aparece Juan 3:16 y le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, es inexplicable, no se puede. Porque Dios amó a hombres que han quebrantado su ley, hombres que han y mujeres que han blasfemado. Entonces Dios, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, tiene que ser Dios para que ame a algo que no tiene sentido, lo que no se puede amar en la tierra, amar a un mentiroso, amar
a un violador, amar a un blasfemo, amar a un idólatra. Eso solo lo hace Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que el mundo no tiene nada. Lo único que tenemos es pecado, y el pecado lo único que hace es activar la ira de Dios. Todos los seres humanos, descendientes de Adán, lo único que merecemos, hermanas y hermanos, es la justicia, la ira, el infierno. Pero a la misma vez el Señor, movido por su gracia, movido por su amor, nos mandó a Jesús para pagar lo que el hombre no puede pagar. Y Jesús, una vida sin pecado que demanda la ley, plena obediencia total, cumple todo lo que demanda la ley, obras perfectas 100%. Jesús cumple de esa manera la parte moral, la parte espiritual. En todos los aspectos cumple la ley. Y en la cruz va Jesús, a la cruz del Calvario va Jesús a apaciguar la ira de Dios que está sobre toda la humanidad, sobre todo descendiente de Adán. Ahí en la cruz, la ira de Dios se derrama sobre Jesús. Ahí probó el infierno Jesús en la cruz, para que los que creemos en Él, los que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, somos llamados y somos acercados al pie de la cruz. Y ahí vemos, por la gracia de Dios, podemos ver el amor de Dios moviéndose. Pero ahí en la cruz tenemos justicia, tenemos ira, tenemos gracia, tenemos amor, tenemos todos los atributos de Dios. Ahí se unen en la cruz para la gloria de nuestro Dios. Por eso es que es un mejor pacto. Este es el pacto de la gracia. Y el escritor les está recordando que los judíos fallaron. ¿Y por qué si ya fallaron nuestros padres? ¿Por qué vamos a seguir con esa terquedad? Tenemos que llegar a una conclusión, que ya vino el Mesías y aquí está. Descansemos de esa tortura de los judaizantes. Tenés que circuncidarte, tenés que guardar el sábado, tenés que hacer esto y lo otro para que Dios te dé la vida eterna. Deuteronomio 29, 24, estamos viendo cómo el pueblo falló y era digno de recibir toda la justicia de nuestro Dios. Dice, más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Esto lo ve una y otra vez usted, cómo el pueblo de Israel fue disciplinado, fue corregido por Dios. Dios les aplicó su justicia. Perecieron, una gran cantidad de ellos perecieron en el desierto. La tierra se abrió, se los tragó vivo. ¿Qué pasó con los padres de los judíos en el Antiguo Testamento? Deuteronomio 31, 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará. Aquí Dios le está como profetizando a Moisés y le está diciendo, mira lo que va a venir en el futuro, Moisés. Ya esto ya lo sé. Esta es la omnisciencia de nuestro Dios. Le está diciendo cuál iba a ser el panorama en la tierra prometida. El pueblo no iba a mejorar, al contrario, iba a empeorar. Hermanas, si revisamos todo, la falla del pueblo de Israel, si hoy el pueblo de Israel sigue todavía allí, es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Porque hay una promesa también para este pueblo, que al final, de la misma manera como nosotros hemos creído para el perdón de nuestros pecados, hemos puesto la fe porque Dios nos ha ayudado con su gracia. De la misma manera, al final, Israel también se va a percatar y va a creer en Cristo Jesús y van a ser salvos. No es
que van a entrar a la eternidad porque, bueno, son judíos y ya pues tienen que heredar la tierra prometida, Nueva Jerusalén. Hay una promesa y bendito sea Dios. Pero ahora, volviendo al tema que estamos desarrollando, el nuevo pacto con Israel es mejor. Y aquí quiero ir concluyendo. Vamos a ver los beneficios de este nuevo pacto. El antiguo pacto es un pacto de obras, exige obras. Y hasta el día de hoy muchos hombres, no solamente los judíos, sino que hasta en el pueblo evangélico hay personas que quieren ganarse la salvación y quieren que se les reconozca algún esfuerzo, algún sacrificio. Y se cargan. Hay muchas personas que están confundidas allá afuera, que se cayeron de la gracia porque no conocieron la gracia, no recibieron la gracia. Ellos se metieron y comenzaron a hacer obras sin salvación. Y un día se cansaron porque tenían que ir a la iglesia para la salvación. Tenían que ayunar para que Dios les dé la salvación. Tenían que orar, tenían que leer la Biblia. Y cuando estas personas dejan de hacer eso, se sienten culpables y dicen: me siento hoy que he perdido la salvación. Es que nunca la he tenido. Esta es la bendición cuando conocemos lo que la Biblia dice. La salvación es una obra total de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Jonás dice: la salvación es de Jehová. Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová, de principio a fin. Él la planificó. Él la planificó en la eternidad. Él la ejecutó en Jesús. Y Él la aplica a través del Espíritu Santo a todos los escogidos. Y por esa razón es que somos salvos, somos preservados, somos glorificados, de acuerdo a Romanos 8:30. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también santificó, y a estos también glorificó. Es una salvación total. Y entonces, ¿qué somos nosotros? Receptores de la gracia de Dios. Hemos recibido ese regalo y al recibir nosotros nos despojamos de todo y descansamos en la obra de Cristo. Ahora hacemos obras, pero lo hacemos porque nos deleitamos. No venimos a la iglesia con miedo porque tenemos que atribuir algo para el perdón de nuestros pecados. Venimos a la iglesia porque son los frutos de que el Señor nos ha perdonado en Cristo Jesús y venimos a disfrutar de su presencia. Venimos a decirle al mundo que Cristo está vivo y que Cristo venció la muerte y que Cristo cumplió la demanda de la ley, y todo el que crea en Él será salvo. Eso es lo que le estamos diciendo a los vecinos de aquí, o a un amigo que nos pregunta hoy en la tarde: ¿a dónde estuviste toda la mañana? Estuve en un templo. ¿Y qué estuviste haciendo? Aprendiendo del nuevo pacto que Dios hizo con Israel y viendo los beneficios que nos han alcanzado a nosotros, que ha venido la salvación, perdón de nuestros pecados, reconciliación con el Padre por medio de Jesús. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y de esa forma testificamos que nosotros también somos beneficiados con este nuevo pacto que Dios hizo con Israel. Versículo 10 de Hebreos 8. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Esto estudiamos el domingo pasado, que está en Miqueas 7:19. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, dice el versículo 13 de Hebreos 8, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Cuáles son los beneficios? Hay muchos. Son mejores promesas. Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Jeremías capítulo 31, versículo 34, el Señor dijo todo esto. Los profetas mayores y menores estuvieron proclamando
esta nueva llegada de esta nueva alianza, nuevo pacto con Israel, que es mejor que el primero. Aquí la bendición es que la palabra de Dios está siendo escrita en la mente y en el corazón de cada individuo que cree en Cristo Jesús. Versículo 34. No enseñará más, Jeremías 31. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el mayor, desde el más pequeño, de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Verdad que hay una alabanza escrita por los hermanos de la IBI, la banda de alabanza que nosotros cantamos aquí, que Él ha tirado nuestros pecados al fondo del mar? Yo lo decía el domingo pasado, cuando nosotros miramos la Biblia, 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia en Él. Entonces Dios toma los pecados de nosotros y los pone en Cristo, y ahí los castiga. No es cuestión que Dios agarra los pecados de nosotros y los mete en un costal y tira los pecados al fondo del mar, solo. No. El Señor tiró a Jesús al fondo del mar, en el mar de su ira, para mostrar su misericordia, para mostrar su amor, para mostrar su justicia, su santidad. Ya lo había dicho ahí. Hermanas y hermanos, esos son los beneficios que vienen en el nuevo pacto para Israel y para todos, la iglesia. Este pacto se hizo con Israel. Dios nunca ha hecho pacto con los gentiles. Todos los pactos los ha hecho con su pueblo. Pero desde un principio ese pueblo fue escogido para pregonar la gracia de Dios, para pregonar el evangelio que es acerca de Dios, que hay un Dios verdadero, único, que es uno, que es todopoderoso. Israel tenía ese propósito por el cual fue escogido por parte de Abraham, para que fuera por todo el mundo a predicarle a todos los gentiles, pero se envanecieron y se quedaron ahí. Pero Dios tiene el plan eterno de su iglesia y revela desde el Antiguo Testamento que no importa que no seamos judíos culturalmente, en el plan de Dios hay una iglesia universal, hay una iglesia compuesta por diferentes personas de todo el mundo, diferentes idiomas, diferentes culturas, porque de ambos pueblos, dice la Biblia en Efesios, de ambos pueblos hizo uno. Así que nosotros también somos beneficiarios de este nuevo pacto, sí, porque por medio de la sangre derramada, que es la firma del nuevo pacto, nuestros pecados, hermanas y hermanos, son borrados de una vez y para siempre. Y con la muerte de Cristo, no solamente somos perdonados de una vez y para siempre, sino que también somos justificados. La palabra justificar es una palabra forense, de corte, de ley legal, donde dice que en la Corte Suprema de Dios, el culpable queda absuelto de toda culpa, porque se pagó lo que demanda la ley, y el juez justo, el juez santo, decreta justificación justo a todo incrédulo que cree en la persona de Jesús y queda libre de una vez y para siempre. Pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, y luego ahí empieza la santificación. Comienza un proceso que va a durar toda la vida, donde estará siendo formado Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que viene en el nuevo pacto, una obra total hecha por nuestro Dios, y todo para la gloria de Él. ¿Lo creemos? Oramos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781
629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.